Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase correspondiente al día de hoy. Por favor, vayan activando sus videocámaras y avísenme si pueden escucharme sin mayores problemas, por favor. Buen día, doctor. Buen día, licenciado. Buenos días, muchas gracias. Bien, entonces, nuestra conexión es la adecuada. Vamos activando videocámaras y enseguida iniciamos con nuestra sesión. Bueno, en la anterior sesión habíamos quedado en estas tres importantísimas preguntas y cuestionamientos de la economía, que son los tres problemas de la organización económica, ¿no es cierto? Decíamos que estos tres problemas de la organización económica básicamente son qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no es cierto? Respondiendo a la pregunta ¿qué producir? Decíamos, es relativamente fácil contestar esta pregunta. Simplemente tenemos que fijarnos en un objetivo de algo que nosotros consideramos importante que se pueda desarrollar y producir, ¿no es cierto? Hablamos del caso de Bolivia como país de forma estratégica. Seguramente actualmente será la producción de los hidrocarburos, del gas como tal, ¿no es cierto? En este momento. Pero para más adelante, siendo un poco visionarios, indudablemente tendremos que empezar a explorar nuestros recursos evaporíticos, ¿no es cierto? El tema del litio principalmente, dada la importancia de la necesidad de este tipo de energías amigables con el medio ambiente y por supuesto la cantidad de este recurso que tenemos en Bolivia, siendo el yacimiento de litio más grande del mundo, ¿no es cierto? Entonces, es menester considerar que podría llevarse adelante procesos de producción de este material, ¿no? De este recurso como tal. La pregunta quizás más compleja, decíamos, es cómo vamos a producir, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que a partir de esa sustancia del litio tendríamos que hacer algunos procesos productivos de industrialización, transformaciones químicas para que pueda tener el efecto deseado, y eso requiere importantes inversiones desde la parte financiera y principalmente desde la capacitación de los recursos humanos, ¿no es cierto? El know-how, el conocimiento que debemos tener y la tecnología para poder llevar adelante esos procesos de transformación. Entonces, indudablemente tendremos que pensar como país en cómo producir, ¿no es cierto? Cómo podemos transformar esa materia prima en lo que se requiere para la utilización de baterías de litio en nuestros equipos de computación, celulares e infinidad de productos electrodomésticos, incluso llegando al tema de los vehículos que son ahora energizados por motores eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, realmente tenemos que visionar estas posibilidades respondiendo a estas tres preguntas. Primero, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿No es cierto? Esencialmente les decía, primero tendremos que pensar en satisfacer el mercado interno para posteriormente pensar en exportar, ¿no es cierto? Llevar a otros mercados, hacer alianzas estratégicas con distintas empresas que tienen que ver con la producción de las baterías de litio específicamente, ¿no es cierto? Entonces, si esto podemos preguntarnos como país, indudablemente podemos hacerlo incluso como individuos, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, como futuras y futuros licenciados en nutrición y dietética, quizás la pregunta ¿qué produciría? Está respondida, ¿no es cierto? Seguramente ustedes van a producir servicios relacionados con la nutrición y la dietética que tienen que ver con el buen desarrollo de la salud de la persona, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van a hacer? A través de un proceso de capacitación en este momento, justamente están en ese proceso de capacitarse, de adquirir habilidades, destrezas, conocimientos relacionados con el área de su profesión, y más adelante responderán para quién van a producir, quiénes van a ser sus clientes, ¿no es cierto?, sus pacientes, qué segmento de ese mercado cochabambino, si es que van a trabajar en Cochabamba, va a ser el que va a ser beneficiado con ese servicio que ustedes van a ofrecer, que seguramente será un servicio de calidad, ¿no es cierto? Entonces, dados esos ejemplitos y comprendiendo la importancia de estas tres preguntas clave para poder desarrollar una economía de un país, de una persona, de una institución, de una empresa, son qué producir, cómo producir y para quién producir.
Un término que les decía que permanentemente vamos a estar repitiendo y que de alguna manera es la máxima de la economía y que tenemos que tener en mente en todo momento durante nuestro desarrollo como futuros profesionales y por supuesto cuando ya empecemos a incursionar en la vida laboral, es esta frase que creo que es bastante clara para poder operativizar nuestras actividades y tener la eficiencia que debe tener la economía, ¿no es cierto? Y esta frase dice, para tener eficiencia económica debemos tener eficiencia productiva, ¿cierto? Les repito para que traten de adquirir conciencia y entender lo que significa. Para tener eficiencia económica debemos tener eficiencia productiva. Es decir, tenemos un poco más sencillos, para que tengamos dinero, ¿no? Para que tengamos recursos económicos valiosos, ¿no? Debemos tener eficiencia productiva, debemos producir. Para tener plata tienes que trabajar, dicho en fácil, ¿no es cierto? Ahora, trabajar no necesariamente es, pues, no sé, hacer un trabajo cualquiera, tienes que tener algún propósito, tienes que producir algo valioso, desde un bien o un servicio que sea útil para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, de la manera más sencilla posible, más comprensible, si una persona quiere mejorar su economía, tener mayor cantidad de dinero, utilidades, beneficios, bienes o lo que fuese, tienes que trabajar para ello en mejorar tu capacidad productiva, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, insisto, están en un proceso de formación, pero seguramente todo ese proceso de formación, de capacitación, de conocimiento, se verá plasmado en seguramente la incursión en el campo laboral, en alguna empresa pública, en algún hospital o quizás algún centro, alguna iniciativa privada, un plan de negocios donde ustedes establezcan un centro de belleza integral o de, qué sé yo, un tipo spa para poder aplicar sus conocimientos al servicio de la población, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo esta máxima de la economía, vamos a, en esta sesión, mostrarles dos enfoques de la economía, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos enfoques? La economía positiva y la economía normativa, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con enfoque? Porque hay dos formas de ver, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo mirar, por ponerles un ejemplo, ¿no? Mirar a una persona de frente a mirarle de perfil, pues, ¿no es cierto? Si le miras de perfil, seguramente vas a ver los detalles de la nariz, los labios, qué sé yo, ¿no es cierto? El perfil te da una perspectiva diferente a la perspectiva que te da a ver a una persona de frente, ¿no es cierto? Por mencionar de una manera, ¿no es cierto? De hecho, alguien en tono de chiste decía, ¿no? Todo depende de la perspectiva y del enfoque que le des a las cosas, ¿no es cierto? Un número 9 es bastante fácil de confundir con un 6 dependiendo de la posición como lo acomodes, ¿no es cierto? Entonces, simplemente a veces depende del enfoque que le des para que tú puedas tener una perspectiva de algo, ¿no es cierto? Eso que prácticamente sucede en la realidad, también sucede en la economía, ¿no es cierto? Existen dos enfoques de la economía. El primer enfoque se denomina economía positiva, ¿ya? Y el segundo enfoque es la economía normativa. Y aquí, como pueden ver en este pequeño gráfico, es como poner en balanza un poco los aspectos, si quieren, de las normas de justicia, la ética, la ecología, ¿no? Aspectos que tienen que ver más con elementos subjetivos, y por el otro lado, el dinero, ¿cierto? O sea, lo que objetivamente a veces a muchos economistas les interesa es el dinero, lo más práctico, ¿no es cierto? Entonces, y ahora sí entrando en materia, la economía positiva puede solucionarse con base en el análisis y la evidencia empírica, ¿ya? Les repito ese conceptito que seguramente es el oficial para nuestra evaluación. La economía positiva puede solucionarse con base en el análisis y la evidencia empírica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? A ver, en términos muy populares, para ustedes que son jovencitas y jovencitos, es como el cacho, este enfoque. Lo que se ve, se anota, ¿no es cierto? Es decir,
Si hay un proyecto que es factible y es económicamente más viable que cualquier otro, pues esa es la elección, ¿cierto? Estamos basando nuestras decisiones en lo que es objetivamente más conveniente y económicamente más conveniente, ¿no es cierto? Si nos resulta más barato un proyecto en relación a otros proyectos, ese es el que vamos a escoger, ¿no es cierto? Porque es económicamente más viable. En cambio, la economía normativa comprende preceptos éticos y normas de justicia, no sé tal cual, ¿no? La economía normativa, el enfoque de la economía normativa, comprende preceptos éticos y normas de justicia. Es decir, este enfoque de la economía le da más importancia a los aspectos subjetivos, ¿ya? Es decir, a los, como dice, ¿no?, el concepto, a los preceptos éticos, normas de justicia, la ecología, impacto ambiental, los sentimientos, todos esos aspectos que vienen a ser más subjetivos, ¿no es cierto? En cambio, la economía positiva es más objetiva, ¿no es cierto? Es más, si quieren, lógica, racional, directa y objetiva, ¿no es cierto? A ver, les voy a plasmar un ejemplito, sé que algunos todavía no están entendiendo muy bien. Creo que con este ejemplo va a quedar sumamente claro la aplicación de estos dos enfoques en un mismo caso, en una misma situación, ¿ya? A ver, hace algún tiempo hubo un conflicto en relación a la propuesta de un proyecto caminero que unía Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio de Mojos, en el departamento del Beni, ¿ya? La idea era unir tanto el departamento de Cochabamba con el departamento del Beni, ¿no es cierto? Actualmente, prácticamente toda la mercadería, todos los productos que se producen tanto en Cochabamba como en Beni, para poder unirse a estos dos mercados tienen que pasar obligatoriamente por Santa Cruz, es decir, el tráfico comercial entre los productos de Cochabamba y Beni dependen de Santa Cruz, tienen que pasar por Santa Cruz. ¿Por qué? Por la inexistencia de una carrera directa entre Cochabamba y Beni, ¿no es cierto? Entonces se planteó, dada esa necesidad evidente de una conexión caminera entre Cochabamba y el Beni, se planteó de que se pueda crear una carretera que pasaría por el medio del PIGNIS, del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, ¿no es cierto? Que por cierto, está aquí en un tono color medio verde claro, ¿no? Este espacio es el área que corresponde al PIGNIS, ¿no es cierto? Insisto, al territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, ¿ya? Este parque nacional, por su condición, es un área protegida, es decir, es un área donde no se puede llevar adelante edificaciones de modernidad, carreteras, y nada de eso, ¿no es cierto? Porque es un área protegida. Pero en el proyecto que se planteaba se decía que pueda atravesar prácticamente por en medio de este parque nacional, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan, es más, pues, digo dos datos, ¿no? Prácticamente la carretera existente en este momento entre San Ignacio de Mojos y Puerto Esperanza ya existe. Todo este tramo de aquí, entre San Ignacio de Mojos y Puerto Esperanza, es una carretera que ya existe, ¿ya? No hay que construir. Y también entre Villa Tunari e Ichoa, prácticamente ya hay carretera. El único tramo que había que construir era entre Ichoa y Puerto Esperanza, que es justamente el tramo de 50 kilómetros que atraviesa el PIGNIS, ¿no es cierto? Ahora, aplicando el concepto que hemos dicho, si nosotros le realizamos un análisis de este caso, de este proyecto económico, desde la perspectiva de la economía positiva, si nosotros analizamos este caso desde la perspectiva de la economía positiva, diríamos que por supuesto que es súper conveniente, porque ya hay carretera aquí, ya hay carretera aquí, solamente tenemos que unir este punto y este punto. ¿Cuál es la opción económicamente más
viable, más rentable y objetivamente más conveniente es pues unir este punto y este otro punto, el de Puerto Esperanza e Ichoa, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista objetivo de la economía positiva que se basa en la evidencia empírica, es decir, en lo que estamos viendo, ¿cuál es el punto más cercano entre este punto y este punto? Este, ¿no es cierto? Pero la economía positiva, como hemos dicho, se basa en la evidencia empírica, en lo que ve, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más cercano? Es este punto, ¿no es cierto? Pero si realizamos nuestro análisis desde el punto de vista de la economía normativa, que es el segundo enfoque que les he presentado, diríamos que no. ¿Por qué? Porque no tenemos que pasar pues por un área protegida, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ético, de las leyes, de las normas, porque se dice que este parque nacional, como todos los parques nacionales en Bolivia y en gran parte del mundo, tienen la condición de ser áreas protegidas. Por lo tanto, no puedes realizar este tipo de edificaciones, de construcciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la alternativa? Tener que darnos una vuelta pues, por todo el parque y recién unir eso, ¿no es cierto? No resultaría posible considerando esos aspectos éticos, de normas de justicia, de impacto ambiental, de ecología. Seguramente los argumentos que utilizarían los profesionales del área de la economía que utilizan el enfoque normativo, dirían, el momento que nosotros estemos realizando la construcción de la carretera, prácticamente estamos partiendo el bosque en dos y a partir de eso vamos a empezar a tener un severo impacto en el área forestal, en los animales de ese lugar, vamos a perturbar todo lo que es la vida de ese lugar. Encima va a haber, aparte de la tala de árboles y de toda la arbolera que hay por ese lugar, vamos a empezar a dar lugar al narcotráfico, porque son lugares un poco recóndidos, ¿no? Bastante alejados de las áreas urbanas y que se prestan para generar senderos y caminos laterales donde se podrían construir perfectamente plantas de maceración, laboratorios para la producción de la cocaína, ¿no es cierto? Adicionalmente, sus argumentos subjetivos, que también tienen un grado de objetividad, serían seguramente los argumentos para rebatir esa idea de que se construya la carretera. ¿Y cómo qué? ¿No? Esa carretera no ha podido concluirse y avanzarse en ese proyecto, porque por el impacto ambiental, ecológico que se tiene. ¿Fruto de qué? De un análisis del enfoque de la economía normativa, que principalmente está basada en aspectos éticos, normas de justicia, ¿no es cierto? Aspectos subjetivos, ¿ya? Entonces, creo que queda con este ejemplito claramente establecidos estos dos enfoques de la economía. La economía positiva, que es básicamente objetiva, está basada en los eventos prácticos, ¿no? Que nosotros vemos, los aspectos objetivos y la evidencia empírica, y la economía normativa, que está principalmente basada en aspectos subjetivos, éticos, emocionales, incluso hasta afectivos, ¿no es cierto? Entonces, esos dos son los enfoques de la economía, ¿ya? La economía positiva por un lado y la economía normativa. Bien, por otro lado, tenemos que hablar acerca de los tres sistemas económicos alternativos, ¿ya? Seguramente también para motivos de evaluación, en algún examen va a aparecer. Indique cuáles son los tres sistemas económicos alternativos, ¿ya? Esta pregunta igualmente básica y, como les diría, esta pregunta que es esencial de la economía, de los enfoques de la economía y de forma práctica, se va a dar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Tal vez ustedes a partir de este conocimiento de estos enfoques de los sistemas alternativos, van a darse cuenta incluso de uno de los motivos de las guerras en el mundo, ¿ya? Porque el mundo está, de alguna manera, partido de esta manera, que ustedes van a ver. Hay una relación muy estrecha entre la economía y la política, ¿ya? Y las ideologías, incluso y las religiones, ¿no es cierto?
Esta vez vamos a hacer un análisis principalmente desde la perspectiva económica, pero tiene un vínculo, como les decía, con los aspectos políticos, sociales y religiosos incluso, ¿ya? A ver, entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los 3 sistemas económicos alternativos? Las respuestas son 3 igualmente, como en varios casos, ¿no es cierto? El primero de ellos es la economía de mercado, ¿ya? ¿Qué es la economía de mercado? Es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo, ¿ya? Les reitero, la economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo, ¿ya? Obviamente está implicado los precios, ¿no es cierto? ¿Quiénes toman esas decisiones? El propio mercado, ¿no es cierto? Los individuos, las empresas. En Inglaterra, en los años 1800, se dio una situación donde la mayoría de los mercados utilizaban este sistema, ¿no es cierto? El sistema de la economía de mercado, donde prácticamente el mercado mismo era el que definía los precios y la forma de producción, ¿no es cierto? A esta forma se le denominó laissez-faire, ¿ya? ¿Qué significa laissez-faire? Significa dejar hacer, ¿ya? ¿Y por qué dejar hacer? Porque, como les digo, los precios, los productos que van a producir, los mercados, cómo se van a establecer, estaban dados por los individuos y las empresas privadas, ¿no es cierto? O sea, cada empresa en función, esto escuchen bien, en función a la ley de la oferta y la demanda, establecían los precios y la forma como se iba dando esa actividad comercial, ¿cierto? Ahora, ¿qué país en la actualidad representa en nuestro continente esta forma de llevar adelante la economía de mercado? Básicamente podríamos decir Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Estados Unidos utiliza principalmente este sistema económico alternativo que se denomina economía de mercado. ¿Por qué decimos que Estados Unidos utiliza principalmente este sistema económico? Porque es aquella en la cual los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Simplemente es un regulador, un conciliador que va un poquito guiando las reglas del juego, ¿cierto? Pero ¿quién es el que principalmente toma las decisiones económicas de producción de ese país? Son los individuos y las empresas, ¿no es cierto? Si quieren, la ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Ellos son los que se regulan automáticamente, por decirlo de una manera, ¿ya? En cambio, por el otro extremo tenemos la economía centralizada. ¿Cómo funciona la economía centralizada? Es aquella en la que el Estado, ¿ya?, toman todas las decisiones importantes sobre la producción y la distribución, ¿ya? Entonces, ¿quién asume un rol fundamental en la producción y en la toma de decisiones de los aspectos de la producción y la economía? El Estado, ¿no es cierto? Obviamente representado por el gobierno de turno, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esas decisiones y esos aspectos de la producción y la economía y la distribución los va a tomar principalmente el Estado, ¿ya? Pregunta, a ver, ya tenemos los dos extremos. Por un lado, la economía de mercado y por el otro lado está la economía centralizada. En la economía de mercado, ¿quién toma las decisiones? Diríamos nadie, ¿no ve? O todos en su generalidad, ¿no es cierto? No hay un ente, un individuo o una empresa que tome esas decisiones. Todo el mercado en su conjunto se mueve prácticamente solo, ¿no es cierto? En cambio, en la economía centralizada, ¿quién es el que toma las decisiones de la producción y la distribución? El Estado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué país podría representar mejor a este sistema económico alternativo de la economía centralizada? Seguramente podríamos decir Cuba, ¿no? Hablando de nuestro continente, Cuba es un país que
ha asumido este tipo de sistema de economía centralizada. ¿Por qué? Porque en Cuba es el Estado, el gobierno, el que toma las decisiones más importantes sobre la producción y la distribución, ¿cierto? Entonces, un buen ejemplo de economía centralizada en nuestro continente vendría a ser Cuba. Y un buen ejemplo de economía de mercado sería Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos ahí los dos extremos. Ahora, ninguno de estos países, ni los que están ahí en medio, incluyendo Bolivia, utiliza una economía de mercado pura o una economía centralizada pura, ¿ya? Es decir, no hay el laissez-faire, ni tampoco hay la economía centralizada en su totalidad, ¿ya? Todas las economías del mundo en la actualidad son economías mixtas, ¿ya? Es decir, es una mezcla de la economía de mercado y economía centralizada. Y como dice aquí, todas las economías son mixtas el día de hoy, ¿ya? Lo que pasa es que algunas están más inclinadas hacia la economía de mercado y otras están más inclinadas a la economía centralizada, como el ejemplo que les he brindado de Estados Unidos y Cuba, ¿cierto? Ahora pregunta, ya tenemos claro el concepto, hemos identificado ejemplos de países que utilizan estos sistemas económicos alternativos. La pregunta ahora es, Bolivia, pues nosotros, nuestro contexto. ¿Será que en Bolivia tenemos algún tipo de estos dos tipos de economía? Bueno, ya lo hemos dicho, básicamente en Bolivia y en todo el mundo lo que se utiliza es la economía mixta hoy en día, ¿no es cierto? Pero no hace falta con decir que solo es economía mixta. Tenemos que especificar si es una economía mixta con una tendencia a la economía de mercado o si es una economía mixta con una tendencia hacia la economía centralizada, ¿cierto? Y en el caso de Bolivia, si les preguntaría en la evaluación, en el examen, ¿qué tipo de economía se utiliza en Bolivia dentro de los sistemas económicos alternativos? Ustedes contestarán la economía mixta con una tendencia al centralismo, ¿cierto? Aquí viene la explicación y la relación que tienen los sistemas económicos alternativos con la política, ¿ya? Y con la ideología, si quieren, ¿no es cierto? A ver, la economía de mercado, la primera que hemos dicho, que utiliza principalmente Estados Unidos, es una economía que está relacionado con estos términos que alguna vez han debido escuchar ustedes. Por ejemplo, con los capitalistas, ¿no es cierto? El sistema capitalista neoliberal tiene que ver con la economía de mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta economía está basada en lo que hagan los individuos, las empresas privadas, los capitales, las acciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos principalmente prima esta forma de economía, ¿cierto? Donde los capitales, los inversores van, ponen dinero, acciones y van generando mayor economía y crecimiento de los países, ¿no es cierto? Por eso en Estados Unidos pues están empresas privadas las más prominentes porque impulsan estas iniciativas privadas, ¿no es cierto? A través de mecanismos de inversión, de capitalización, obviamente bien hechas, ¿no es cierto? Porque si lo haces mal, sea la economía de mercado, la economía centralizada, y le pones componentes de corrupción, van a terminar en desastre, ¿no es cierto? Entonces yo no me animaría a decir que un tipo de economía es mejor que el otro, ¿ya? Pero, entonces lo que les decía es que hay una relación entre la economía, en este caso la economía de mercado, con el capitalismo, ¿no es cierto? Porque necesitas capitales, ¿no es cierto? Con el liberalismo o con el neoliberalismo, ¿no es cierto? Que no es más que justamente la regulación de ese mercado a través de la intervención de los individuos y las empresas privadas, que son quienes toman ese tipo de decisiones, ¿ya? Entonces, también ustedes han debido escuchar que cuando eres capitalista, eres neoliberal, eres de la derecha, te dicen, ¿no? O sea, particularmente el gobierno del MAS, en su momento de Evo Morales y ahora de Catacora, tienen ese argumento, ¿no es cierto?, de que esos neoliberales, capitalistas, derechistas, dicen, ¿no es cierto?, ¿a qué se están refiriendo? A este tipo de economía de mercado, ¿no es cierto?
que no es definitivamente pues, un pecado, ¿no es cierto? A veces ellos quieren mostrarlo como si fuera algo muy negativo, y no es así, ¿no es cierto? No es definitivamente algo, no sé, pues satánico o malvado, perverso como tal. Es un sistema económico, ¿no es cierto? Que ha sido exitoso. De hecho, si comparamos la economía, no sé, pues de Estados Unidos y de Cuba, habría que revisar cuál es realmente mejor, cuál es potencia y cuál no, ¿no es cierto? Pero a eso me refería al inicio cuando les decía que existen pugnas ideológicas, pugnas económicas, pugnas de tendencias de grupos de personas, intereses como tal, porque el mundo de manera muy general está dividida así entre izquierda y derecha, ¿ya? La economía de mercado representa a la derecha, si quieren, ¿no es cierto? Los capitalistas, los empresarios, ese tipo de economía de emprendimientos, de innovaciones, ¿no es cierto? Donde se han presentado principalmente los avances tecnológicos de innovación en las economías de mercado, ¿ya? Principalmente. Ahora, la desventaja, para obviamente ser absolutamente equilibrados, en mi condición docente, por supuesto, estoy obligado a ser lo más objetivo, práctico y neutral posible, es que la economía de mercado no vela por toda la masa social, ¿ya? A lo que le interesa a la economía de mercado es simplemente los capitales, las empresas, las riquezas. El que tiene más dinero va a tener más dinero. Si tiene más capital va a poder invertir en más cosas, más empresas, va a diversificar, etcétera, etcétera. Va a tener mayores probabilidades de éxito, ¿no es cierto? Una persona que tiene más va a tener más posibilidades de éxito que una persona que tiene menos, ¿no es cierto? Y el que tiene menos seguramente va a tener menos posibilidades de, digamos, de desarrollarse, de crecer en la misma medida, ¿no es cierto? Entonces, quizás este sistema de la economía de mercado no es muy colaborativo, no vela mucho la distribución equitativa de la riqueza, ¿ya? Ese es tal vez el principal problema que tiene, de que no vela en gran medida por una distribución equitativa de las riquezas, ¿ya? Y, o sea, lo que hace a veces es simplemente abocarse a la producción y poner de mayor relieve los intereses económicos de las personas y de las empresas, ¿ya? Por otro lado, la economía centralizada más bien está relacionado con la ideología de la izquierda, ¿ya? La izquierda que busca, así en términos generales, ¿no? Como se divide en la historia, busca tener un poco de mayor igualdad en la distribución de las riquezas, ¿ya? Está representada en términos políticos, si quieren, por el socialismo, ¿ya? O el comunismo en el caso extremo. Hoy en día en el mundo no existe comunismo como tal, o sea, en esos términos extremos, digamos, de ideología, pero el más próximo es el socialismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Bolivia, en nuestro contexto, desde hace varios años, ha estado en función de gobierno el partido denominado, que tiene como sigla, MAS, que es el acrónimo de Movimiento al Socialismo, ¿no es cierto? Entonces, en los términos que están ahí, podemos apreciar de que es una línea política que busca el socialismo, que busca la tendencia de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la izquierda? La izquierda busca un poco esta distribución un poco más popular de las riquezas como tal, sin importar tu capacidad productiva, ¿ya? Eso es otra vez una ventaja y una desventaja. ¿Qué está bien? Que busca la distribución un tanto más equitativa de las riquezas de un país, ¿no es cierto? Entonces, como decimos que el Estado es el que asume este rol de las decisiones más importantes sobre la producción y la distribución de las riquezas como tal, entonces busca ese Estado y ese gobierno la distribución más equitativa y por supuesto tratando de disminuir la brecha entre ricos y pobres, ¿cierto? Ahora el problema es el cómo, ¿no es cierto? Si yo agarro toda la riqueza de todos, de una familia, digamos, de un país, no le voy a quitar al que tiene para dar al que no tiene, resulta un poco injusto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
se supone que el que tiene es fruto de una labor que ha podido realizar, de un esfuerzo, de una serie de condiciones por las cuales puede tener mayor cantidad, ¿no es cierto?, de riqueza y de dinero. En cambio, los que no tienen, puede ser por varias razones, porque tal vez no han tenido las condiciones, pero también podría ser porque son personas que nunca han querido superarse, son, no sé, pues personas que no tienen el deseo de trabajar, de superarse, que sí, en algunos casos, ¿no es cierto? Y el que les reciban dinero de nada podría de alguna manera hasta fomentar pues la flojera, el menor deseo de trabajar y el estarse ahí, ¿no? En un caso extremo. Entonces, son dos políticas, son dos tendencias, dos enfoques completamente distintos que, como se darán cuenta, están presentes en el mundo, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos los aspectos económicos y políticos de cualquier guerra que se ha dado y las que se están dando actualmente, tienen esta connotación de la economía de mercado, la economía centralizada y el vínculo directo que les he dicho que tienen con la política, ¿no es cierto? Con la izquierda, la derecha, con el socialismo, con el capitalismo. Entonces están ahí entremezclados estos conceptos, pero ahí les acabo de mostrar la relación que tienen estos sistemas económicos con algunos aspectos políticos, ¿no? Para resumir, la economía de mercado está relacionada con el capitalismo, con el neoliberalismo, ¿no es cierto? Porque es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Por otro lado, la economía centralista, hemos dicho que está relacionada con ideologías políticas como el comunismo y el socialismo, que buscan la distribución equitativa de las riquezas, ¿no es cierto? Es aquella en la que el Estado toma las decisiones más importantes sobre la producción y la distribución. Y ese Estado, al tener esta visión de socialismo, en el caso de nuestro país, va a buscar establecer políticas que disminuyan esa brecha entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Lo cual es un desafío realmente terrible a lo largo de la vida de la economía y las sociedades como tal, que insisto, ninguno de los dos está mal en su generalidad, ¿no es cierto? Quizás lo que habría que ver es una correcta aplicación entre estos dos, si quieren, extremos de la economía y de la política, ¿no? Y hoy en día, como les decía, lo que existe es las economías mixtas, que es una mezcla de ambas, pero sí hay una tendencia hacia un lado o hacia otro, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto, para la evaluación o para el conocimiento general, ¿cuál es el sistema económico que se aplica en Bolivia dentro de los sistemas económicos alternativos? Ustedes responderán, es una economía mixta con una tendencia al centralismo, ¿no es cierto? Porque el partido que está en función de gobierno actualmente se denomina movimiento al socialismo, ¿no? Y hemos dicho que el socialismo tiene una relación directa con la economía centralizada, es decir, con esa economía que el Estado toma las decisiones más importantes sobre la producción y la distribución, ¿ya? Entonces, seguramente ahora sí vamos a tener bastante para analizar, para preguntar, un poquito para discutir, para emitir algunas opiniones, y vamos a quedar ahí. Bueno, aquí tengo un pequeño gráfico para terminar, que es justamente los dos extremos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sistemas económicos alternativos actuales? El sistema socialista, que implica una planificación central, es decir, el Estado toma las decisiones, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El sistema socialista está relacionado con la economía centralista, ¿no es cierto? Planificación central. ¿Centralizada dónde? En el Estado, ¿no es cierto? Y este Estado es el que va a tomar esas decisiones. Y por el otro lado, el sistema capitalista, que es una economía de mercado, que existe más bien un escaso papel decisorio del Estado. Y si es el mercado el que toma las principales decisiones, ¿no es cierto? Bien, entonces, a ver, vamos a dar un espacio para que podamos un poquito discutir este tema y dar pie a algunas ideas, opiniones, que es algo importante
durante el desarrollo de nuestras clases para poder comprender perfectamente estos aspectos que hemos visto, ¿cierto? Bien, así que estoy presto para escucharles algunas dudas, opiniones, qué sé yo, posturas, inquietudes en relación a este tema que tiene que ver primero con las preguntas que se plantea la economía como tal y los sistemas económicos alternativos y por supuesto también los dos enfoques que tiene la economía como tal, ¿no es cierto? Así que destinaremos unos 5 o 10 minutitos para generar un espacio de ideas y de preguntas, ¿ya? A ver, si tienen alguna pregunta, duda, opinión en relación a esto que hemos podido explicar, estoy presto para escucharles. Pueden levantar la mano y activar su micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Si no preguntan ustedes, yo les voy a preguntar, ¿verdad? Asumiendo de que está claro todo. Tengo algunas personas que no están con el videocámara. Vale. Entonces, por favor, ya les he dicho, yo cualquier momento con el beneficio de la asistencia, ¿no es cierto? Pues si no está activada su cámara, estamos en la... Rolly, adelante, creo que quieres participar. Bueno, más que todo un comentario, digamos, que pregunta. Sería, bueno, a la explicación de hoy día, tal vez quedó un poco más claro sobre el manejo de incluso en nuestro país, a qué tendencia va. Como nos dijo, es una tendencia mixta, pero a mi parecer, digamos, quieren llevarlo más a lo que es a centralizada. Como hemos visto, tal vez en algunos países como Cuba mismo no hay mucha libertad de expresión o prácticamente no hay libertad, ¿no? Para ustedes, incluso aquí en mi trabajo yo tengo uno del guardia que es de Cuba y dice que aquí en Bolivia está re bien porque puede hacer muchas cosas que allá prácticamente está prohibido. Bien. Sí, Rolly, gracias por tu participación y como les he dicho, yo lo que he hecho es mostrarles un poco la diferencia que hay entre estos dos aspectos, ¿no? Y como les he mostrado, las guerras que se han dado en el mundo y que se siguen dando, ¿no? Si ustedes revisan un poco las causales entre la actual guerra entre Rusia y Ucrania, pues hay una serie de aspectos que tienen que ver con la economía primero y por supuesto con las ideologías políticas, ¿no es cierto? Desde antes, desde el inicio de la historia social de este mundo, y es importante entenderlas porque nosotros como país estamos inmersos en eso, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer y saber cuáles son las causas de estas disputas que se dan en nuestro país y en el mundo como tal, ¿no? Y es bueno que ustedes conozcan para que asuman una posición lo más racional, lo más lógica posible. Y les vuelvo a repetir, yo diría que ninguna de las dos en realidad es mala, porque, por ejemplo, hablando del socialismo, puede tener un origen noble, ¿no es cierto? Porque lo que busca, el fondo, es tratar de tener una distribución equitativa de la riqueza, lo cual puede estar bien, ¿no es cierto? Pero el problema a veces es la forma. O sea, no se trata pues de quitarle al rico para darles a los pobres, digamos, ¿no? O al revés, porque con eso estás fomentando quizás, a ver, imagínense que todos ustedes le quito, digamos, al que se ha esforzado y se ha sacado 100 puntos, no, ¿por qué va a tener 100? Le sacaremos unos 20 puntos a él y le daremos al que se ha sacado 40. O sea, suena algo así, ¿no es cierto? Yo no puedo, pues, restarle a la persona que se ha esforzado, se ha rajado en estudiar y en aprovechar para darle al que, qué sé yo, por flojera, digamos, ponemos un ejemplo, no ha estudiado, ¿no es cierto? No resulta justo, ¿no es cierto? Pero sí hay casos donde de repente las condiciones de algunas personas sí no les permiten avanzar. Quizás, por ejemplo, ahí podríamos hablar de sectores vulnerables, gente, por ejemplo,
que tiene algún problema, alguna capacidad diferente o discapacidad, no puedes tratarlo pues como una persona igual, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a buscar ese equilibrio entre estos dos tipos de sistemas y de sociedades, ¿no es cierto? Lo que sí es cierto es, como comentaba Rolly, por ejemplo, de las experiencias con personas que viven en este tipo de sistemas económicos como el socialismo, son gente que lamentablemente carece de muchas libertades, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo, va por esa tendencia y ha terminado con problemas, pero terribles económicamente, al punto de llegar a hiperinflación, ¿no es cierto? Su moneda no cuesta nada, o sea, no te sirve para nada, y por eso tenemos como resultado ciudadanos venezolanos que han migrado por todo el continente, y los tenemos incluso en nuestro país, ¿no es cierto? Buscando una forma de vida mejor a la que les ofrece su país, que ha tratado de implementar un sistema económico, ¿no es cierto? Como bolivianos, ¿qué nos corresponde? ¿Qué me corresponde a mí como su guía, su docente? El que ustedes puedan ver las cosas buenas y las cosas malas de los distintos sistemas económicos, ¿no es cierto? Y por sobre todo, rescato algo de la única participación de Rolly, tenemos que velar por nuestras libertades, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, ¿no ve? O sea, una cosa es que tú puedas en el marco de la legalidad y las cosas buenas, las buenas costumbres, hacer lo que puedes hacer. Pero otra cosa es el libertinaje donde uno hace lo que le da la gana, y eso tampoco es correcto en ningún país, tampoco en el nuestro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que velar de que todos tengamos ciertas libertades para desarrollar nuestra economía, para avanzar, y que el Estado no sea el que nos quite cosas para dar a la gente que no tiene, o al revés, ¿no es cierto? No está bien que la gente que no tiene también sea pues desfavorecida y todo el tiempo postergada, pero hay que buscar un equilibrio entre estos dos componentes, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido eso, ¿no? Que desarrollen su capacidad reflexiva para un poquito analizar, tal vez averiguar algo más de esto que yo les he podido dar un pantallazo, para ustedes futuros profesionales tengan criterio de lo que van a desarrollar, ¿no es cierto? Cuando emitimos nuestro voto, por ejemplo, en las elecciones que se vengan, más adelante sean desde para autoridades universitarias, directores, decanos, alcaldes, gobernadores, presidente del país como tal, que estos criterios sean útiles para decidir correctamente entre un grupo, un partido político como tal, que podamos decidir correctamente, ¿no es cierto? Otros países, como por ejemplo Chile, que es el que los pongo como ejemplo muy frecuentemente, si ustedes revisan su historia política, ha ido escogiendo entre partidos de izquierda y de derecha, ¿ya? Izquierda, derecha. Michelle Bachelet era de izquierda, ¿no es cierto? Después había otro presidente que era, no recuerdo ahorita el nombre, de derecha, ¿no es cierto? Y así van avanzando de izquierda a derecha. La característica que tiene el pueblo chileno principalmente es que, además allá de ir en esas tendencias de izquierda o de derecha, logran avanzar, ¿ya? El problema con nuestro país es que a veces entra un partido de izquierda y deshace todo lo que ha hecho un partido de derecha que entró, ¿no es cierto? Entra otro partido de derecha y deshace todo lo que ha hecho la izquierda como si estuviera mal, ¿no es cierto? Y no se trata de eso, no se trata de arruinar lo que hace el otro equipo, si quieren, ¿no es cierto? Se trata de construir de izquierda y derecha el avance del país, ¿no es cierto? Lamentablemente nosotros a veces tenemos esa mentalidad de destruir lo que no estamos, con lo que no estamos de acuerdo, y no se trata de eso. De lo que se trata es de construir de una forma distinta, ¿no es cierto? Les hablaba, por ejemplo, de los enfoques de la economía, que son, por ejemplo, el enfoque de la economía positiva y la economía normativa. ¿Cuál será mejor? Les pregunto, a ver, para generar un poco de opinión. De los dos sistemas económicos que les he comentado, de la economía positiva y la economía normativa, ¿cuál de los dos será mejor? A ver, Luciana. Luciana, activa tu micrófono y dinos cuál de esos dos sistemas, de esos dos enfoques de economía, tanto la economía positiva como normativa, cuál será mejor para ti.
¿Y por qué? Mm, La verdad no sabría decir lo cual es mejor. Pienso que ambos tienen pros y contras. Lo más Ya. sería como que mezclarlo entre las dos, pero no sabría decirle cuál es mejor o cuál es peor. Ya, está bien, entonces es una buena respuesta porque ni yo la sé, ¿no? O sea, yo no podría decir este es mejor o este otro. Habría que hacer un análisis, tal vez primero desde una perspectiva y después desde la otra para sacar lo mejor o peor, ¿no? Ya, está bien, Luciano. Valeria levanta la mano. Adelante, Valeria. Susana. Gracias, Lisen. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. Creo que habría que ver varios puntos para saber cuál es mejor, pero sin embargo pienso que en la época en la que estamos, donde el mundo ya está muy, muy dañado, el medio ambiente, el calentamiento global y muchas cosas más, la contaminación, pienso que ahora deberíamos dar un poco más de prioridad a la parte normativa, porque si no nos vamos a quedar con mucha producción y para qué si ya no vamos a tener un medio ambiente o ya no vamos a poder tener una calidad de vida. Uh-huh. Sí, de acuerdo, Valeria, gracias por tu participación. Indudablemente el nuevo contexto que se nos presenta, creo que definitivamente tiene que llamarnos la atención para darle mayor importancia a la economía normativa, ¿no es cierto? Porque tal vez nos hemos metido mucho a la cabeza que hay que producir, 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 y no importa a qué costo. Y eso no debe ser así, ¿no es cierto? Tenemos que pensar, sí, evidentemente, en producir y mejorar, pero que sea una producción sostenible y sustentable, ¿cierto? Adelante, Aida, tienes levantada la mano, te escuchamos. Buen día, licenciado, y buen día, compañeros. Bueno, primeramente, yo pienso que si todas las cosas, si la economía normativa es la base de todo, porque sobre eso se construye lo demás, de acuerdo, si todos respetaran las normas, las leyes, cumplieran y obedecieran, empezando hacia el semáforo, digamos, no pasándose el rojo y todo, yo pienso que podría haber una gran mejora. Y bueno, y a veces nos planteamos y decimos, ay no, pero esa persona es así, o la política es así. Es cierto, ya si hay, bueno, no necesitamos que alguien nos diga porque nosotros somos observadores y también nos damos cuenta de ello. Em, en estos tiempos todo se ha degradado, pero el cambio empieza por nosotros mismos. Si queremos que, que haya un cambio, entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a poder poner en práctica lo que cumpliendo tanto con nuestras leyes civiles, así es, haciendo bien las cosas. Y aquí, y podemos hacer un cambio, se podría decir. Eso es a lo que voy, y es muy importante para mí la economía normativa, ya que es una base en la cual se va construyendo. Si se construye sobre lo bueno, va a durar mucho tiempo. Bien. Muy bien, Aida, gracias por tu participación y sí, indudablemente creo que hay que darle un mayor énfasis y mayor importancia porque ha quedado un poco abandonado esto de la economía normativa, ¿no es cierto? Necesitamos ser un poco más reflexivos y pensar no solo en el futuro inmediato, ¿no es cierto?, sino pensar en el futuro a largo plazo. Nosotros estamos al final de paso en esta vida, ¿no es cierto? Ustedes que están entrando en la vida laboral también van a ir pasando y pues, ¿qué vamos a dejar más adelante, no es cierto? No solamente la vida es lo que nosotros vivamos, sino que lo que dejemos para más adelante, para las nuevas generaciones inclusive. Entonces hay que tener un sentido de responsabilidad de lo que se va a hacer a lo largo del tiempo, ¿cierto? Es más, lo que nosotros estamos viviendo es lo que nos han dejado pues nuestras generaciones pasadas, ¿no es cierto? Si nos quejamos de contaminación, de cambio ambiental, del fenómeno del niño, la niña, de inundaciones y cosas así, trastornos, es justamente fruto de lo que han hecho las generaciones pasadas, ¿no es cierto? Quizás han contaminado demasiado por generar un momentáneo momento de desarrollo, de gusto y de placer sin mirar la parte sustentable. Entonces es momento de darle una mirada a esos aspectos, ¿no es cierto? Y estoy totalmente de acuerdo y aprovecho tal vez de
no solo reflexionar, sino de que operativamente y prácticamente podemos hacer algunos cambios, ¿no es cierto? A veces decimos, el medio ambiente, sí, como todo está mal, y seguimos recibiendo cosas. Ayer nomás que era día del peatón, vemos la ciudad completamente contaminada, ¿no es cierto? Seguimos agarrando muchas bolsas, envases de plástico y todo que no se degradan fácilmente, y en la vida práctica a veces no hacemos nada, ni siquiera esito de poder tal vez llevar una bolsa que sea de tela para ir a comprar pan, ¿no es cierto? Entonces, esos pequeños detalles pueden hacer también la diferencia, adicionalmente de las cosas grandes que uno pueda hacer, ¿no es cierto? Entonces, es extremadamente importante que en la práctica podamos aplicar estos buenos pensamientos, estas buenas intenciones, para que eso más adelante sea útil y tenga un efecto de mayor impacto en la sociedad, ¿cierto? Bien, si alguien más quiere emitir alguna opinión, alguna idea, lo que yo estoy tratando es generar un pequeño espacio para poder intercambiar algunas ideas y algunas opiniones, ¿no es cierto? Cada uno puede tenerlas, y por eso se acuerdan ustedes las primeras clases. Les decía que es importante siempre escuchar con respeto, escuchar con cierto grado de empatía lo que piensa el otro, ¿no es cierto? Y la idea siempre va a ser, por lo menos en mi caso, en mis clases, en los espacios que yo pueda controlar, de que buscamos acercarnos a la verdad y a ser personas de mejor, ¿no es cierto? De bien, personas de bien, que podamos aportar a nuestra sociedad. Ese es el principal objetivo, ¿no es cierto? De ningún modo sería generar, no sé, pues, rivalidad, riñas o contiendas o algo así. Creo que ya es suficiente tenemos de eso en el mundo, ¿no es cierto? En todo caso, la idea es intercambiar ideas, opiniones y acercarnos, insisto, a la verdad, ¿ya? Yo, tal vez para concluir, ahora si alguien desea aportar en medio de la opinión que pueda emitir, con todo gusto les vamos a escuchar. Yo lo que les pido es que ustedes adquieran conocimiento, información, tengan ideas claras de cómo funciona este mundo en el que vivimos, para que podamos aportar para bien, ¿no es cierto? Otra forma a veces de aportar a lo malo es la indiferencia, ¿ya? A veces hay gente, yo mismo en algún momento de mi vida les confieso, decía, no me voy a meter yo a la política y a esas cosas que nada que ver, porque yo no soy así, pero muchas veces por no meternos, por no hacer, por no actuar, por no ser protagonistas de nuestra vida y del futuro de nuestra vida, de nuestra sociedad cochabambina y boliviana, a veces por ser indiferentes, damos lugar a que otras personas vayan y hagan lo que les da la gana, ¿no es cierto? Y hagan cosas negativas con nuestro país, con nuestro departamento. Entonces, la indiferencia tampoco nunca es buena, porque cuando somos indiferentes, también pasamos a ser cómplices de lo que hacen los otros, ¿no es cierto? Entonces, yo les animo a que de alguna manera, en la medida de sus posibilidades, tratemos siempre de ser también protagonistas de las cosas buenas que se pueden aportar a nuestro país, ¿ya? Entonces, concluyo con esa pequeña reflexión, y lo que a mí me corresponde como su docente, su formador, es decirles que ustedes adquieran conocimiento, se informen y tengan ese conocimiento, y a partir de ese conocimiento adquieran una postura que ojalá sea siempre la más correcta, que esté llena de sabiduría, de conocimientos para adoptar una, una posición más adecuada, ¿no es cierto? Entonces, quedamos en eso, muchachos, en esta sesión, muchachas y muchachos. Les dejo con esas ideas para motivarles a que ustedes analicen, reflexionen y puedan cada vez aportar a que seamos una sociedad mejor, ¿de acuerdo? Quedamos en eso entonces. Vayan estudiando, por favor. Estamos ya próximos a nuestra primera evaluación. Vayan estudiando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, y ya oportunamente les voy a avisar, seguramente con por lo menos una clase de anticipación, la evaluación para nuestro primer parcial, ¿ya? Lo que les aconsejo es que vayan estudiando todo lo que hemos visto durante nuestras clases, ¿ya? Que tengan una bonita mañana. Hasta el siguiente día miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.